¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿T'has cansat molt a la gravel? Sí, la verdad que el gravel cansa, ¿eh? Sí. Parece que no, pero cansa. Molt bé. Presenta't, hi haurà gent que dirà que no són gaire aficionats a... És que ho dubto que no coneguin ningú. No, però bueno, hay de todo. així... Sí, Sí. hay de todo. Qui és Carlos Verona? Presenta. Ciclista profesional del equipo del Trek. Llevo ya, pues, creo que 14 temporadas como profesional. Uah, 14, eh? Pasé en 2011 con el equipo Burgos BH, entonces. Burgos BH, Burgos Monumental, bueno, Ya, de muchas maneras. después estuve en Quick Step 4 años, 2 años en el equipo, lo que es ahora Jayco Alula, entonces era Bike Exchange. Después estuve en Movistar 5 años y ahora, pues bueno, ya salí del Trek y aquí sigo viviendo de mi Vaya pasión. rodamons. Si a algú li tienen que preguntar o li han de preguntar alguna cosa del mundo del ciclismo, es a ti. Bueno. Porque conoces casi cada convento. El ciclismo es muy grande, de carretera, bueno, la verdad que sí que ya hay bagaje y algo de experiencia. Content amb la teva temporada? Sí, yo creo que es una temporada regular, sólida, con momentos mejores, peores, pero en general yo creo que está a un buen nivel desde febrero, que empecé en el Tour de Emiratos Árabes, donde fui sexto, y ahora hasta la Vuelta a España, donde igual no he alcanzado el nivel del Tour de Francia, pero he estado también a un nivel yo creo que aceptable y… Home, has estat allí donant una… Sí, dos etapas has treballat ahí per l'equip, estant al davant… Ostres, super. Y dos etapitas que me quedé cerca, al final no era piernas, era suerte y bueno, la verdad, pero lo disfruté. I com ho gestioneu? Que tener-lo tan cerca, jo penso, no? Alguna vegada que vas amb els més jovenet d'anar a ir con los colegas, picao y tal y cual, y que estabas, bueno, sabíamos que allí poníamos la meta allí y que estás allí escapado, no sé qué, llego, no llego, ¿cómo lo gestionas a nivel de nervios y esto? ¿En qué piensas? En nada, en el presente. Hay que estar centrado, o sea, para que el día que gané en Dauphiné, o sea, realmente me vi ganador cuando crucé la meta y yo creo que fue la clave, ¿no? Al final hacer lo que toca en cada momento, estar centrado en que no se te escape el corte, estar centrado en tomar bien las curvas, en comer cuando toca, en beber cuando toca. Y estando en el presente es cuando, oye, te das cuenta y estás a la meta. Ah, clar, perquè a la gent que no acompanyem mai, nosaltres no tenim ni idea tampoc, però clar, del que acaba de dir moltes coses en una cursa. Comer, estar pendiente del corte, estar todo en una carrera que son tantas horas, es muy difícil estar todo el rato concentrado. Totalmente, sí, sí, pero bueno, al final es como todo, es un trabajo, para eso entrenas, para eso te preparas. Y bueno, y al final pues trabajas muchos días para tener esa oportunidad, ¿no? Entonces al final hay que también tener los recursos para aprovecharla. ¿Y qué haces ahora? ¿Qué fa un pro ara quan acaba la temporada? Venir a la Sioter. Correr el Campeonato de España grave y me la vuelta a lanzar. Sí, perquè la setmana passada et vas calentar també bé al Campionat d'Espanya. A mí me encanta la bici, lo disfruto. Este tipo de eventos además que es un ambiente más distendido, en el que la competición es algo secundario, lo disfruto especialmente. Y por eso estoy aquí, para disfrutar de la bici, sacar también tiempo para la familia. Ahora, por ejemplo, voy a volver a Lanzarote con toda la familia. Y bueno, es lo que intento hacer, buscando aventurillas. Igual marcho, me han invitado a la Ruanda en Epic, igual voy para allá. Amigo. Oye, n'hi ha uns quants, vas haver començat a veure coses… Me suena bien, la verdad que si puedo, aún no lo sé 100% porque estoy de reserva para la Japan Cup con el equipo. Vale. Entonces tengo que ver ahí, bueno, te voy a coger vuelo con cancelación gratuita. Veremos. Mucha gente te organizas, digo, si es que al final los profesionales no podemos organizarnos porque vivimos al día. Clar, todo puede cambiar en cualquier momento. Falta uno o molta gent, no? Aquests últims anys. O te lesionas o alguien coge el COVID o no sé quantos i pum, te toca acabar de suplir a l'equip. Perquè tothom, quan us veu per la tele, tothom diu, que guai, vull ser ciclista professional, però no todo sobre lo que reluce. Llavors, si haguessis de dir una cosa bona i una cosa dolenta de ser professional, amb què et quedaries? De bo i de dolent. De bueno con 1000 cosas. No te puedo decir una porque a mí me gusta mucho el ciclismo. O sea, para mí es un modo de vida, más allá que un trabajo. Y bueno, el hecho un poco de que sea un deporte para entrenar, yo creo que es el mejor del mundo. Porque al final puedes cambiar de cancha cada día. O sea, puedes ir un día a Teide, otro día a Andorra, otro día… te quieres hacer un stage en Kenia, puedes irte. O sea, al final eres dueño de tu tiempo y te gestionas como quieres y puedes. Y esto para mí es lo mejor. Y lo peor, las caídas. Al final son impredecibles, hacen muchos kilómetros. I bueno, al final és una part de riesgo que hay que asumir. Perquè sou d'una altra pasta, vosaltres, sois d'una pasta, sempre els ciclistes són d'una altra pasta. Caieu anant a fondo i feu així, s'aixequeu una miqueta així, i després pugeu a la bicicleta una altra vegada i seguiu anant a un ritme de bojos fins a creuar la meta. És que això
Madre mía, eso no se entrena, o sí se entrena. Se entrena y va en el sueldo. Al final, como todo. ¿Cómo ¿no? te entrenas? Tú te vas por. Tú, el día. No, hoy te tocan caídas y vas bajando por Dambalina, diga aquí. No, pero al final la capacidad de sufrimiento es. Es aquí, ¿no? Bueno, no es ahí, pero al final lo entrenas cada día. O sea, tú haces cada día una serie más, haces cada día. O sea, al final. Estás Vas curtint, ¿no? Vas sí, curtint. llevas tu cuerpo al límite. Ya. Y las caídas es una parte mala, pero es una más. Entonces al final estás acostumbrado a sufrir. T'agrada el gravel, ¿no? Sí, estoy todavía descubriéndolo, o sea, me tengo que identificar. Esta mañana no sabía muy bien qué hacía aquí dejándome 175 de pulso. Digo, a ver, Carlos, hay que hacer aquí un, ¿sabes? Digo, has estado corriendo todo el año, el gravel yo tenía otra mentalidad. Eso es pensamiento, ¿no? El otro día hablaba con Gessing también, íbamos haciendo ahí a Andorra, digo, esto es gravel. Digo, al final ir con un amigo, pararnos a un bocadillo de tortilla, esto es gravel. Ah, mira. Pero bueno, también es cierto que las carreras dan la opción de que el ciclismo o que los cicloturistas puedan competir con profesionales. Sí, que es algo Això és que el hasta que ahora molt guai. parlàvem ara amb el Nani. no se podía. Al final, por ejemplo, tú no puedes correr una Copa del Mundo de cross country No. o una etapa del Tour de Francia. Sí, pero en el Tour aquí en la Girona de Valverde puedes estar corriendo con Alejandro Valverde. Claro. Yo qué sé, con Carlos los Verona. 20 ciclistas que hemos estado allí, que venimos de correr un Tour de Francia y una Vuelta a España Claro. y incluso le puedes ganar porque, Porque, Sí, varios sí, me han sí. ganado. y- No podeu estar tot el dia ni cada dia apretant que al No, final- y al final hay otros componentes técnicos que yo, por ejemplo, en mi caso, pues es algo que no tengo y también luego el motivacional, ¿no? Al final también piensas y dices, a ver, ¿una clavícula o, Ya. o un octavo? Sí, sí. ¿Sabes? No em compensa Claro. el que pugui perdre amb Claro. el que guanyaré. Sin embargo, es chulo también porque hay otras historias detrás. Al final, si tú te quedas por detrás, Vas escoltant, no pillas al que pincha, te encuentras al otro que hace tiempo que no ves. Ya. sí. Es otro ciclismo. Muy ¿sabes? Y bien. entonces yo creo que al final está también ahí en cada uno cómo te lo quieras tomar, ¿no? Entonces yo después soy de sufrir en la Girona, coronar con los primeros el primer puerto, no querer jugarme la vida bajando y luego ir por ahí en grupos, ella la conclusión de que, oye, está bien competir, está bien que haya carreras y luego está dentro de cada uno cómo se las quiera tomar. Clar que sí. Et podem liar algun dia a fer una aventureta bikepacking? Sí, seguro. Me apetecería, Ese es sí. el ciclismo, ese es mi gravel, ese es el ideal, ¿no? Sí. Pero bueno, ahora todavía es verdad que no tengo el tiempo. Y yo que sé, que ahora de momento tengo que intentar dormir algo bien. ¿sabes? Sí, no hace falta. Sí, no hace falta. Ya bastante me reviento, no, Ja, no puedo reventarme más, pero es algo que haré. Bueno, està guai. Com portes el tema dels fans? Perquè ets una persona coneguda, Carlos Verona està en boca de tots els aficionats al ciclisme. Aquí a la ciutat deus haver d'amagar una miqueta, no? De dir, ostres, busco ara aquest moment o vaig més per aquí cap allà, perquè et deu parar la gent. En el teu dia a dia també et passa? Sí, además en Andorra al final también ves que es un destino donde la gente viene, está lleno de gente que le gusta el ciclismo, el deporte. Sí, clar. Entonces al final es una destinación, o sea, es fácil que te reconozcan más en Andorra que en Madrid, por ejemplo, ¿no? Ya. Porque al final es la gente Claro. que le gusta, pero bastante bien. Al final la gente yo creo que es bastante respetuosa, discreta, al final no es algo que me gusta y bueno, siempre lo pienso, ¿no? Yo creo que igual si es un futbolista que es algo exagerado, que no puedes Sí. moverte, igual tiene que agobiar, pero siendo ciclista es agradable. I escolta'm una cosa, creus que guanyaríem dins del món del ciclisme? Creus que guanyaríem si comencéssiu els ciclistes, per exemple, a portar un dorsal personal, no? Sí. O aquest tipus de coses que valorarien més la persona? Sí, yo pienso que sí, pero bueno, al final, como te decía, es un deporte en el que hay muchos agentes implicados. Es muy complejo, un deporte también muy clásico, muy tradicional. Sí, i molt aferrat a les institucions de eso la es, UCI, eso es. mantiene un control Eso muy es. férreo. Y entonces yo creo que esto es cuestión de tiempo. ¿Cómo, cuándo? No lo sé, pero es algo que pasará. A lo millor ja estaràs dedicant-te al bikepacking. Puede ser. Molt bé, què més teníem aquí? Vas pensant en què t'agradaria o com serà el dia de demà quan diguis, va, ja n'hi ha prou de dorsals, d'anar amb un pilot a 60-70 km per hora entrant als pobles per esprintar. Comences a pensar en què vindrà després? No explícitamente, porque al final pienso, o sea, si miro un poco en mi trayectoria, creo que cada cosa ha pasado en un momento concreto. Es cuestión de aprovechar las oportunidades que te llegan en ese momento. Entonces al final es imposible saber qué oportunidad habrá el día que decida retirarme, ¿no? Pero bueno, sé que me gusta el ciclismo, sé que me gusta la competición. Pienso que al final dentro de un equipo, o sea, dentro de ese ciclista profesional, también una de las cosas que más me gusta es la gestión de las personas, ¿no? O sea, al final somos un equipo de 100 personas y pienso, pues bueno, que podría anar la cosa el siguiente paso o el paso natural para mí en un futuro próximo sería quedarme en algún equipo en un rol de director, yo creo. Molt bé. Intentando hacer, no muchos días, porque al final pasan muchos ahora, pero bueno, Ya. es algo que me gustaría, o sea, realmente. Y si puede ser trabajando con los jóvenes, con la cantera, Muy bien. es algo que me gustaría hacer. Y a partir de ahí, desarrollar proyectos paralelos. Al final soy una persona inquieta. Ja.
el momento de la retirada no es algo que me preocupe, al revés, es algo que tengo ganas. Home, creo que 14 anys. Abans hem tingut el Robert Gessing aquí amb nosaltres. 19 anys, he dit. 18 anys Robert Gessing. Te quedan 4 aún. Sí, no, es mi idea. Al final también ahora tengo ganas, o sea, estoy en un momento muy bueno en mi carrera deportiva, cada año mejoro un poquito. Sí. En track me siento muy valorado y o sea, me queda cuerda para un buen sprint final. Un sprint final largo, pero hacia arriba y bueno, y cuando llegue ese momento pues también con ganas. Perquè com portes? Perquè ara hi ha molts joves que estan apareixent, hi ha nens o nois que comencen a apretant i guanyant curses molt aviat i encara esteu, la gent que ja porteu molts anys dins del pilot, ostres, com ho porteu vosaltres? Bien, porque al final son muy fuertes, pero tampoco hay mucha experiencia. Entonces, al final cabeza loca, ¿no? Tiene que haber, bueno, no cabeza loca, pero al final está claro que también hace que corredores como yo o como Robert que se acaba de retirar tengamos también nuestro valor y nuestra aportación en el pelotón, ¿no? Sí, sens dubte. Entonces, yo creo que ha habido también un cambio ahí en ese sentido. Yo creo que ha habido mucho más y en todos los que nos hemos quedado, pienso que podemos aportar un valor añadido que esta gente joven puede aportar muchos vatios y muchas ganas, mucha ilusión y la verdad que es increíble lo bien que vienen. Pero es cierto que la experiencia con 18 años eso no se puede tener. Bueno, aquesta experiència no, que també va lligada amb aquests possibles plans de futur com a possible director. T'estàs formant al respecte? Sí, yo tengo de hecho tengo el curso de director deportivo nivel 3. Molt bé. Me falta hacer el de la UCI, pero bueno, eso se hace en el momento, es un fin de semana. Y bueno, eso cuando sea el momento Això està iremos molt bé. a… És d'aquelles coses que a mi sempre he dit, hòstia, m'agradaria poder fer-ho, perquè, hòstia, sempre tinc allò d'estar dins un cotxe d'un equip ciclista, seguint la cursa. Sí. Ha de ser una altra part del món del ciclisme molt guai. Però, escolta'm, Carlos, anem a rematar d'això, que comença a ploure un altre cop. I ho hem pogut aguantar aquí i rematem l'entrevista. Va, fem les últimes 5 preguntes que hem fet a tots. Si has de triar una, BTT, gravel o carretera? Carretera. Carretera. Ets més de curses o aventures al teu rotllo? Aventuras. Solo ride o en grupeta? Grupeta. I quan vaig en bici em creu un altre ciclista? Saludo. I la última. Venga, espérate. Quan sigui gran vull ser? Feliz. Carlos, Molt bé. moltíssimes gràcies. Merci, Carlos. A vosotros. Súper content de tenir-te aquí. Muy bien. Y nada, tú mismo. Venga. Nos vemos pronto. Gràcies.